¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, su programa Radioteca. El día de hoy traemos un contenido bastante interesante, bastante solicitado. Traemos un gran libro del señor George Orwell. Quédense, se va a poner bastante bueno. Ante la premisa, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza, nos acuñaremos a la época de 1984 en un mundo ficticio basado en la guerra y en los desastres de la misma. Pero antes de comenzar, vamos a agradecer a la institución, a www.radio.upg.mx por darnos esta gran oportunidad, a la Universidad Pedro Gante, a su rector, el señor Fernando Garza, y a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Pueden seguirnos en nuestras redes en Facebook como Radio UPG, Twitter como Radio UPG Oficial, YouTube como Radio UPG, Instagram como Radio UPG Oficial y también sintonizados en línea como www.upg.mx. Teléfonos en cabina 81 8603 3602 y 81 8603 3603. Estamos al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier comentario. Iniciamos este mágico viaje de 1984, primeramente hablando del autor. Ya habíamos hablado un poquito del señor Orwell en emisiones pasadas, en su tiempo de la colonia británica, dominando lo que era la India y nacionalizado indio. Tenemos algún tipo de contexto histórico de un novelista, periodista, escritor y revolucionario, combatiente de la Guerra Civil Española. Y con esta misma experiencia habíamos hablado anteriormente de su novela Rebelión en la Granja. El día de hoy, 1984, nos trae una premisa totalmente diferente, una premisa fantástica y al mismo tiempo desastrosa en el aspecto donde no es lo que parece el mundo y donde el dominio que se está viendo va a cambiarlo todo. 1984, primeramente empezando por el título. El título original de esta obra, o el título que se tenía previsto, era como El último hombre de Europa, The Last Man in Europe. Más sin embargo, se tomó como modelo comercial como 1984. La verdadera razón del título no tiene razón de sí de ser. Hay dos teorías muy buenas acerca de ellas. Una de estas es sobre un libro previo a este que se llama El Talón de Hierro de Jack London, una novela maravillosa, igual distópica, hablando sobre un conjunto de sociedades dominada por el talón de hierro, en este caso una oligarquía, un gobierno pues un poquito cerrado, una alta esfera, en la cual el aniversario del Talón de Hierro en la novela de Jack London se funda en 1884. Más sin embargo, en esta novela eso se tomaba como que habían pasado 100 años a partir de eso, como una pequeña referencia cultural. En el segundo caso, se había tomado como el año donde se estaba desarrollando la novela y cambiaron los dígitos para poder formar 1984, ya que se decía que la novela transcurría o se estaba escribiendo en el año de 1948. Indicios de ella: inicia en 1944 con sus primeras escrituras. Orwell ya ha entrado desgraciadamente el fallecimiento de la tuberculosis, ya estaba entrado con esta situación y padeciendo de la misma. La novela se escribe aproximadamente entre 1947 y 1949, sin una fecha tan exacta. En todo caso, 1984 nos está relatando acerca de una sociedad futurista, en este caso distópica. Ya hablamos de las distopías anteriormente. Las distopías son aquellas funciones en las cuales un gobierno está controlando todo de una manera universal, un control totalitario de la misma. Actualmente hablamos de una distopía como se le conoce como orwelliana, en base al señor George Orwell. ¿Por qué orwelliana? Porque maneja muchas de las situaciones donde un gobierno totalitario maneja la información al mismo tiempo que los medios, la producción y la distribución de los bienes. No siempre las distopías orwellianas han tenido este nombre, ya que anteriormente hay una novela de 1904 que se llama 1924, se llama Nosotros, del autor ruso Yevgeny Zamyatin. Les había comentado un poquito anteriormente de esta novela. Esta novela tiene la facultad de haber sido escrita en su momento en francés, por el hecho de que Zamyatin había sido encarcelado tanto por los oligarcas como los zaristas rusos y había sido desterrado. Para la publicación de sus novelas empezaron en francés por este mismo hecho. Pero bueno, pues estamos divagando un poquito como es la costumbre, ya que hay bastantes referencias y bastante información de la misma. Originalmente esta novela está muy basada en lo que era el relato de Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, por el hecho de que la sociedad en ese tiempo estaba totalmente controlada. De hecho, inclusive en la novela de Nosotros no se escriben nombres de ningún personaje, se escriben números de serie como para verlos o deshumanizarlos de una manera pues
que la sociedad tuviera el entero control de ustedes. Mira, los primeros comentarios nos comentan, ya te extrañábamos, tío Marfil, muy buenos libros. Gracias, Wilhelm, por los comentarios, un agradecimiento, y yo también los extrañaba mucho a ustedes. Entonces, remontándolo a la novela de Nosotros, en este caso Orwell toma la premisa de la novela de Nosotros, inclusive toma algunos de los personajes representados en la misma, pero hay cambios en el aspecto en que Orwell empieza a escribir esto durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Al suceder esto, los cambios significativos en la representación de los personajes. Habíamos visto en las novelas anteriores donde él representaba a algunos personajes como Joseph Stalin, como Leo Trotsky, y algunos otros como Winston Churchill, cómo lo representaban las novelas que a través de fábulas con animales. En este caso, 1984 no se queda corto. Empezamos con el personaje principal, del cual hereda su nombre, es Winston Smith. Winston, haciendo un pequeño homenaje corto y breve hacia Winston Churchill, y Smith como el apellido más común en aquellos tiempos de los anglosajones. En este caso, la novela está basada en Inglaterra, entonces era el apellido más común, simplemente se lo puso. Uno de los personajes también se conecta aquí, Vacuna Tella. Saludos, Vacuna, gracias por acompañarnos en esta tarde. Toma el personaje principal de Winston Smith, el cual vive en una sociedad enteramente controlada por el partido de INSOC, lo que es el Partido Inglés Socialista. El partido INSOC tiene total control sobre los bienes, la verdad, los reglamentos, y al mismo tiempo ellos tienen un enemigo y tienen una persona que está dominando el partido. Lo hemos visto anteriormente, en el caso de Nosotros manejaban el nombre del bienhechor, de aquel que decía la verdad y cuidaba por el bienestar de los demás. Acá tenemos la figura de el Gran Hermano. El Gran Hermano durante la novela se plantea como una cuestión de que no existe, simplemente es un personaje que representa al partido y que se encuentra ahí como un logotipo, como una mascota, como la imagen del partido, mas sin embargo se duda de la existencia del mismo. En el bienhechor, como lo estamos viendo en este caso, el Gran Hermano tiene ese tipo de megalomanía, egolatría, unas características muy representativas del gobierno en aquel tiempo de Joseph Stalin, del stalinismo. Entonces, el momento de basarse personalmente, en este caso el señor Orwell, en Joseph Stalin para crear al Gran Hermano y tomar la indumentaria zarista que se había visto con Zar Nicolás II del bienhechor, crea una fusión de la representativa rusa a través de cómo se va desarrollando. El Gran Hermano siempre va a hablar por el bien de la comunidad, siempre va a ser aquella figura que va a dar los resultados y la información correcta. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, igualmente en Rebelión en la Granja. Y habíamos visto un personaje que se parece mucho. Esto lo habían visto con el cerdito Napoleón. Y también los Nobles se presente. En este caso también nuevamente se menciona a Leo Trotsky y a su exilio con el personaje de Emanuel Goldstein. Goldstein siendo una representación directa de Trotsky, que su apellido real era Burstein. Pequeño juego de palabras que hizo ahí Orwell. Da ese tipo de personaje que siempre está en contra de los estatutos, que siempre está rebelándose, que tiene esa pelea interna con el partido. Es el gran duelo entre el Gran Hermano y el Manuel Goldstein. Siempre lo está representando de una manera como que Goldstein trama y confabula en contra del Gran Hermano, y que siempre va a tener ese conflicto directo con él. Winston Smith, al pertenecer a los ministerios, al vivir una vida enteramente controlada por el marco histórico. Empecemos por el principio, cómo nos narra en la novela que se extiende este pequeño universo ficticio en 1984. Empezamos con tres grandes naciones, lo que era Oceanía, Eurasia y Asia del Este. Oceanía compuesta por lo que era la parte de Inglaterra y ahí Europa, hacia el este lo que era China, de este lado Eurasia, lo que eran las partes de Rusia. Ellos manejaban los tres grandes territorios, tenían sus capitales y se disputaban normalmente en tiempos de guerra por territorios libres. Normalmente había una alianza, una coalición acerca de lo que era Eurasia con Oceanía para poder combatir a Asia del Este, o en ocasiones Oceanía y Asia del Este se hacían en un pacto para poder hacer la convivencia y poder derrotar a Eurasia. Esta referencia histórica viene en el marco de la unión en ese tiempo de la Alemania y de la Unión Soviética de Joseph Stalin para poder combatir a lo que eran los aliados. Después hay una tradición más adelante que es la Operación Barbarroja,
y se tienden a desprender Alemania de Rusia, y pues ya todos sabemos cómo terminó eso para el eje. En todo caso, Rusia tomó el control de la situación al unirse con los aliados. China pues terminaron con el eje de Alemania, Italia y Japón. Esta pequeña referencia que nos dicta de traición lo ven de una manera casi como un juego, el estar yendo y viniendo, el estar haciendo alianzas innecesarias de alguna u otra manera. Pero aquí te preguntarás, ¿cómo puedes mantener la información de quién está aliado con quién o qué se está haciendo en la guerra? Pues para eso están creados los ministerios. Dentro del universo de 1984 manejamos cuatro ministerios, lo que es el Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad, el Ministerio del Amor y el Ministerio de la Abundancia. Ojo, y que cada uno de ellos no te engañe, todos tienen su razón de ser y de existir. Primero empezaremos, para mi gusto, con el más importante, que es el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad, o Miniver en neolengua, como se dictamina ellos, la neolengua es esa pequeña fusión de palabras para poder acortarlos y poder hacer la comunicación más propia y más exacta de lo que ellos quieren comunicar, que la verdad es súper confuso porque llegan a un punto en donde ni ellos mismos se entienden con el doble pensar. Tema punto y aparte. El Ministerio de la Verdad se encarga de crear verdades, no de decir la verdad, sino de crear verdades. Si ellos habían presupuestado o habían comentado que Eurasia era su aliado para combatir Asia del Este, pero anteriormente la guerra era en contra de ellos, ellos se encargan de desaparecer cada uno de los documentos históricos que puedan avalar y aprobar cómo esta información es verídica. Si ellos habían dicho que se presupuestaba para el próximo año un crecimiento del 10% y se dio un crecimiento del 1% o una baja, ellos se encargaban de corregir cada uno de los documentos del partido para poder generarlo y que esto estuviera totalmente exacto a lo que se había dicho. El Ministerio de la Verdad se justifica con el simple hecho de que ellos se encargan de crear verdades. No se encargan de dictar la verdad, sino de crear la verdad de alguna u otra manera. Y es aquí donde nuestro amigo Winston trabaja, es donde él se encarga de hacer las correcciones de documentos históricos. Esto mismo, en el contexto que se está manejando, hablaba mucho de que Joseph Stalin tenía esta cuestión de hacer correcciones, eliminar gente de fotografías, lo cual también el Ministerio de la Verdad realiza, de hacer correcciones sobre datos históricos, archivos, personas participantes de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este ministerio se encarga prácticamente de crear todo lo que es la literatura, los documentos, administrar la información que se entrega en los panfletos, por así decirlo, y al mismo tiempo de los espectáculos y del entretenimiento que recibe la gente. Recuerden que el ministerio siempre está para crear la verdad. Y aún así, si tienes manera de dudarla, hay un ministerio que se puede encargar de acomodar esas ideas, que es el Ministerio del Amor o el Minimor en neolengua. El Ministerio del Amor se encarga de que tú tengas el amor hacia el gran hermano, el amor al Linksock, el amor hacia tu pueblo o nación. El Minimor tiene como función principal generar el amor hacia el Estado. De hecho, el mismo Minimor se encarga de unas maneras nada amorosas de que recuerdes cuál es el lugar al que perteneces y las cuestiones a las que tú tienes que estar arraigado. El Ministerio del Amor normalmente tiene un cuarto, que es el cuarto 101, igual una referencia cuando Orwell llegó a trabajar en Britania, en un periódico. Trabajaba en la oficina 101, quiso meter el dato a la oficina 101, era un lugar donde se practicaban, como igual en el régimen de Stalin, pequeños cuestionamientos hacia la gente y pequeñas torturas tanto psicológicas como físicas, verbales, para poder hacer que las ideas se arraigaran con las del partido. En estos casos el Minimor se encargaba de darles su entendimiento, por así decirlo, a los ciudadanos y generarles ese sentimiento nacionalista, independientemente si ellos creyeran o no la información del Ministerio de la Verdad. El Ministerio del Amor se encargaba directamente de poder acomodar las ideas. Después estaba el Ministerio de la Paz. Aquí nos hace un comentario Inana Varela, bienvenida Inana. Dice, el Ministerio de la Verdad es como las noticias en la actualidad. Es un tema muy delicado porque realmente la documentación de los hechos históricos, como cualquier otro libro, texto o documento, tienen que ser respaldados para poder hacerlo de esa manera. En 1984 ellos tienen la manera total de eliminar todo tipo de documentos. Esto mismo se ha visto en otras novelas distópicas. Se vio en Rebelión en la Granja, donde los mandamientos de la granja animal habían sido modificados a complacencia de lo que comentaba Napoleón y eran modificados conforme la circunstancia. En el caso de nosotros,
no había tanta corrección, ya que mucha de la información no era ni siquiera del pueblo. En el talón de hierro, en el talón de hierro hay una situación muy particular, al igual que el país en el siglo XX. Se les da la información a ellos, mas sin embargo el pueblo es tan perezoso de mente, por así decirlo, que no tiende a cuestionarla ni tiende a pensarla. Entonces no les es necesario ocultar la verdad, porque a final de cuentas el pueblo no la quiere saber, lo entregan y a final de cuentas la gente no se va a enterar. Entonces, si lo quieres comparar, tenemos bastantes distopías para poderlo hacer. Podemos ver que la información puede estar a la mano, pero a la gente no le interesa leer y no le va a interesarlo. Hay lugares como en Fahrenheit 451 que la información es totalmente destruida. Y el caso de 1984, la verdad simplemente es transformada, es modificada, es correcta. Se hace una corrección de la misma. Pero sí, es un punto bastante interesante. Comentaba, el ministerio siguiente es el Ministerio de la Paz o el Minipax. El Ministerio de la Paz se encargaba directamente de tener todo en guerra. Aquí la cuestión principal sobre 1984 es una disputa por los territorios y es una disputa entre las grandes naciones de Europa, Asia y los lugares restantes que quedaron en este mundo, en esta realidad distópica orwelliana, donde el Ministerio de la Paz se encarga de que todo el tiempo la producción del mismo pueblo sea distribuida hacia la guerra, sea distribuida hacia conflictos bélicos y alimente constantemente este estado de guerra, por así decirlo. El Ministerio de la Paz, al mismo tiempo que el Ministerio de la Verdad, tienen un pequeño conjunto donde ellos informan sobre cómo van ganando, sobre qué batallas han sido liberadas, quién han sido los líderes de guerra, cómo se ha manejado la información. Este tipo de ministerio, su principal motivo es mantener constantemente la rueda de la guerra girando. Ellos disputan territorios, más sin embargo los territorios que ya tienen asociados o las capitales no son atacadas, no son agredidas, no son conflictuadas. ¿Por qué? Porque ellos solamente disputan aquellos territorios que no pertenecen a nadie y al mismo tiempo los van pasando de un lugar a otro de una manera, pues como si fueran barajitas, como del Monopoly, pues. El cuarto ministerio del que vamos a hablar es el Ministerio de la Abundancia. El Ministerio de la Abundancia, como todo, y creo que ya se dieron un poquito de cuenta, no es lo que parece. El Ministerio de la Abundancia simplemente se encarga de racionar y entregar los víveres, bienes y distribuirlos a través de los tres sectores económicos que manejan en esta novela distópica, los cuales son la alta esfera, los miembros del partido y el pueblo. El Ministerio de la Abundancia se encarga de distribuir los bienes y al mismo tiempo con el Ministerio de la Verdad, que como lo comento, para mí es el más importante porque quien maneja la información es quien tiene la razón. Entonces el Ministerio de la Abundancia se encarga de hacer una distribución de los bienes ahí, cuando ellos te pueden decir, es que el año pasado recibimos 2 tabletas de chocolate y un cuarto de café. Este año es más, este año recibiste una tableta de chocolate y un cuarto de café. Tú no te acuerdas que el año pasado solo recibiste media tableta de chocolate y este año te dimos una completa. ¿Ven cómo van cambiando las cosas? El mismo Ministerio de la Verdad, al mismo tiempo que el Ministerio de la Abundancia, van haciendo una mancuernilla perfecta para empezar a distribuir las situaciones. El Ministerio de la Paz y el Ministerio de la Verdad hacen una mancuernilla para informar que la guerra va avanzando apropiadamente, que ya se va a terminar, que las cosas que no salen bien son a través de que Goldstein está tramando y fraguando ahí a las sombras de todo esto y está atacando al venerable bienhechor del gran hermano. Entonces, aquí ya vemos cómo los ministerios controlan prácticamente. Winston, al pertenecer a la parte baja del partido, porque son tres sectores económicos, la alta urbe, aquellos que realmente manejan todo, los que trabajan en producir, la verdad, y el proletariado. Al proletariado en la novela lo retractan como el pueblo trabajador que eh, nunca va a batallar contra ellos. De hecho, los ven como no hay ninguna rebelión porque no hay intelecto. Y sin intelecto no hay una manera en que se puedan atacar o abolir. No tienen pensamiento propio, lo que piensan las urbes de arriba. La gente más peligrosa es aquellas que trabajan para el partido. En esto mismo se trata, ya que Winston, trabajando en el Ministerio de la Verdad y haciendo las correcciones del mismo, empieza a ver, obviamente, pues es su trabajo, cómo toda esta información se va malogrando, se va transversando, cómo cambia constantemente, cómo le piden las correcciones, la creación de la neolengua y el doble pensar. Y se queda pensando si realmente es lo correcto, lo mismo.
no puede vivir libremente debido a que todo el mundo tiene telepantallas, que son unas pequeñas aparatos como una televisión, como unos pequeños celulares o unas pequeñas pantallas donde ellos están siendo observados todo el tiempo, los están cuestionando qué están haciendo. De hecho, durante la novela se ve que hay una parte de su cuarto, por así decirlo, que es una parte donde está alejada de la telepantalla y no lo pueden llegar a ver. Esas telepantallas no se pueden apagar. Esas telepantallas te escuchan, te ven, te sienten todo el tiempo, te rastrean donde estás. Un poquito redundante, pero pues es lo que está pasando hoy en día. Y estas telepantallas los despiertan, los levantan para que se pongan a hacer ejercicio, estiramientos, que tengan los comunicados de lo que indica el partido. Y Winston se empieza a casar un poquito de esto. Durante el transcurso de la novela conocemos personajes como Julia, el interés amoroso en este caso de Winston. También en la novela de nosotros de Yevgeny Sematin, D603, que es el nombre del personaje, bueno, lo mismo, no tienen nombres, son números. Tiene dos parejas sentimentales, igual son números de serie que están por ahí, no me voy a acordar de ellos ahorita. Pero tienen este interés amoroso que es la persona libre y rebelde que está también a la par de ellos y quiere luchar de alguna manera contra el partido. El partido, al tener a Emmanuel Goldstein como representante de la oposición, ellos buscan la manera de la hermandad, lo que le llaman ellos es ingresar a este partido opositor y vivir en libertad y ser felices y poder hacer las cosas que están prohibidas en ese momento, ya que muchas de las cuestiones de 1984 ya son libertades que han sido privadas. O'Brien y otros miembros del partido son normalmente delatados para la policía del pensamiento o para otro tipo de cuestiones que están ahí, verdugos y demás gente, por sus mismos hijos, porque el amor del partido los ha ido criando de esa manera, donde las futuras generaciones tienen más problema con ver a la gente que está en la mediana, no están parte de arriba, no son del proletariado, sino trabajan directamente para el partido, y que los llegan a controlar de esta manera. Uno de los lemas que les mencionaba al principio y que nos da esta pauta, esta entrada que dice: la guerra es la paz. La guerra es la paz como lema del partido. El lema completo es: la guerra es la paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es la fuerza. La guerra es la paz. La guerra es la paz nos habla sobre que mientras ellos se mantengan constantemente en guerra, constantemente en conflicto, pueden seguir ganando bienes, pueden seguir manteniendo el status quo de quien lo esté manteniendo aparentemente, porque la novela te indica cómo está viviendo cada quien, y mantener esa paz para la demás gente. La guerra de la paz es un comentario paradójico en el aspecto que nos está explicando que si mantenemos la guerra, nuestro status quo como potencia se va a mantener. Muchos de los países actuales viven bajo esa premisa, la cual, bajo su sociedad, del capitalismo y demás, eso entra a cuestión. En este caso hablaban sobre el estalinismo, pero pues ya lo fueron adoptando algunas otras creencias económicas diferentes. El segundo es la libertad de la esclavitud. La cuestión, en algún momento uno de los personajes lo redacta de una manera sublime. O'Brien nos dice: para el esclavo, esta es su vida, esta es su libertad. No puedes pedir más libertad. Si ya eres un esclavo, eres libre porque tienes todo lo que quieres, obtienes lo que tienes. No anhelas más porque no sabes que hay más. En todo caso, ahí nos describe que la esclavitud pues es la libertad. A final de cuentas, puedes ser esclavo, pero pues eres lo más libre que puedes llegar a ser. Y la última, la ignorancia, la fuerza. Esto hablando de las masas, hablando sobre cómo la masificación, si tú no les das información, si ellos no saben qué está pasando realmente, a la fuerza del partido, la gente se va a seguir moviendo, va a seguir haciendo las cosas. Esto se ha visto en muchos otros libros, como les había comentado hace un momento, de distopías, sobre todo cuando lo vemos en un aspecto en que la gente no cuestiona, no reniega, no investigan, se ponen a conformarse, por así decirlo. En el libro vemos cómo mantienen este tipo de control con el proletariado, con la vieja frase de pan y circo. Ellos ofrecen una lotería, la cual es una cantidad que se les otorga con la ilusión de llegar a salir un poquito del proletariado, lo cual regularmente no va a pasar. Les entregan partidos de fútbol, les entregan cerveza. Esto es muy, muy curioso, ya que la gente del partido tiene prohibido vivir de esta manera.
Ellos no pueden convivir de esta manera con el proletariado. Ellos no pueden consumir lo mismo que ellos consumen. No pueden consumir la televisión atotadora, no puedes consumir las bebidas embriagantes que ellos consumen, no puedes consumir el fútbol que ellos tanto les gusta, ni puedes participar de la lotería, rifas y demás vicios que es por parte del proletariado. Pero a ellos se les dan lo que se le conoce como la Ginebra de la Victoria, con una V gigantesca ahí para representar al partido, o los cigarrillos de la Victoria, que son lo que ellos pueden llegar a consumir. Las altas esferas lo han comentado siempre, hay clases a clases a clases. Entonces, verlo de esta manera, ellos no quieren que se haga relación con el proletariado, ya que ellos consideran que en el libro se les menciona como si tuvieran los mismos derechos que los animales, prácticamente, ya que ellos no se van a cuestionar. Y mientras ellos no se cuestionen, la ignorancia de ellos es la fuerza del pueblo. La novela es bastante curiosa por el simple hecho de en el año en que fue escrita, durante los transcursos de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que estaban escribiendo lo que era Rebelión en la Granja. Y Orwell nos da una idea de los futuros distópicos que se pueden llegar a manejar, o, o cómo este tipo de sociedades más controladas pueden llegar a producir un orden jerárquico totalitario. Lo vemos de este lado porque, basándonos en la novela de Nosotros, de Yevgeny Samatin, ahí se consideraban las cárceles de cristal, se consideraban lugares donde todo el mundo te pudiera observar, transparencia total, ya que estamos hablando de una tecnología totalmente diferente, desarrollada entre los años 20 y en los años 1900 y en los 1950. Vemos un cambio en la tecnología muy fuerte, y la idea consiste o persiste en que vamos a ser observados todo el tiempo. Hoy en día estamos siendo observados. En este momento me están observando a través de una cámara, al cual yo me encuentro en un lugar remoto, y ustedes tienen la oportunidad de escucharme. Ustedes pueden publicar lo que están haciendo en redes sociales, pueden hacer comentarios a través de las mismas, pueden grabarse y demás. Y eso mismo es una manera en donde estamos reflejando que las cámaras, los micrófonos y todo lo que estaban pensando en sus libros sí está llegando. En la novela de Nosotros no existía nada de eso. Para ellos la privacidad era renegada con unas vidrios transparentes a los cuales podían observar todo el tiempo qué estaban haciendo, qué estaban platicando, los estaban escuchando o monitoreando constantemente. Entonces, visto desde este lado, tenemos una manera de pensar muy similar, a pesar de haber sido una novela que se ha desarrollado con muchísimo tiempo atrás. Hay libros, tanto distópicos, en el caso de Un Mundo Feliz, por ejemplo, de Aldous Huxley, donde las sociedades llegan a ser perezosas. No perecen como tal, mas sin embargo se vuelven perezosas, dejan de hacer las cosas, dejan de crear y de generar. En 1984 vemos como el último hombre de Europa, el último pensador, Winston Smith, empieza a cuestionar esto mismo del partido. No me gustaría spoilearlo, la historia, yo se los he dicho muchas veces, el viaje a veces es más maravilloso que el destino, por el simple hecho de que puedes llegar a ver muchas anécdotas de tu trayecto. En este caso particular, el viaje es una serie de desastres tras otro. Es una serie de cuestiones donde te puedes alegrar del personaje, puedes empezar a comprenderlo, puedes pensar por qué se está cuestionando y por qué está viviendo de esta manera. Más sin embargo, les recomiendo bastante que lo vean con ojos de lector. No lo vean como su realidad actual. Véanlo como, analícenlo, cómo lo está desarrollando el señor Winston Smith, cómo vive su realidad de su tiempo, cómo habla, cómo siente las emociones de su tiempo, qué es lo que consume, cómo lo genera, y vayan desarrollándose. Déjense llevar por el viaje. Es maravilloso. El final del libro no se los spoileré, ya que hay adaptaciones cinematográficas del mismo, la cual ustedes también pueden llegar a verlo, ya que el libro no es pesado, pero pueden llegar a verlos para darse un contexto de las mismas y ver cómo se desarrolla la historia de Winston y Julia, cómo se desarrolla Goldstein y el gran hermano, cómo vive O'Brien y su familia, y qué está pasando con estas sociedades en constante guerra, en constante paz, amor, abundancia y verdad, como esta misma licuadora de hechos históricos, y si vemos el marco histórico que fue desarrollado durante el tiempo de Stalin, podemos llegar a comprender muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahorita. Ahorita nos comentaban ahí en el chat, es que eso se parece a las noticias. Es muy similar. Tú te lo cuestionaste, yo no te lo cuestioné, tú lo pusiste y estás correcto en cuestionarlo y en querer entenderlo.
Hay otros tipos de libros que nos hablan de distopías que son bastante interesantes, como lo mencioné hace un momento, Fahrenheit 451, un lugar distópico donde la lectura simplemente se va eliminando y donde volvemos al sarcasmo de los grandes escritores. Existen los bomberos, los cuales no se encargan de liquidar con agua los incendios, sino de quemar libros. Lo vemos en el caso de Un Mundo Feliz de los Julios, donde la sociedad ya está perezosa, que no quiere hacer nada, no quiere leer. París en el siglo XX del señor Julio Verne, donde la sociedad tiene la información a la mano, pero no la quiere tomar, no se quiere cuestionar, no es tan fácil. Vemos en 1984 donde la verdad es destruida constantemente y el proletariado recibe información y propaganda de una manera donde la verdad pues es pan y circo para el pueblo. Entonces, si tiene la oportunidad, la recomendación sobre este libro no iría sobre algún público muy infantil, ya que tiene mucha la información, considerando yo unos 13, 15 años, un lector promedio joven que la puede llegar a leer, que le puede llegar a interesar, que se le puede llegar a ser curiosa. Tal vez un muchacho un poquito más grande, 17, 18 años, puede llegar a cuestionarse, sobre todo en su rebeldía y en su imaginación, pueda llegar a comentar un poquito más acerca del libro, puede llegar a agarrar las referencias históricas, puede llegar inclusive a desarrollar en su mente por qué está pasando esto, o ver similitudes con lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, y le genera una pequeña chispa de qué está pasando y cuestionárselo. Es muy interesante, es un libro a final de cuentas. Todos los libros nos quieren dar una enseñanza, se los he dicho, no siempre está al principio, no siempre está al final. Hay veces que está disperso en el mismo libro y lo tenemos que ir captando. Si tú lo lees como un adulto, vas a pensarlo, digo un adulto, hablamos de nuestros 20, 30, vamos a pensar de una manera muy diferente a que lo lee un muchacho, ya que vamos a adoptar ciertas similitudes y vamos a decir, yo recuerdo un poquito de esto, recuerdo un poco de los hechos históricos, me suena de algo por ahí, sobre todo a la gente de 30 en adelante, les va a sonar alguno de los hechos por ahí de haberlos escuchado. Unos comentarios que dice aquí y sin nada. Los libros te pueden abrir puertas a mundos maravillosos en donde quisieras vivir, pero también mundos caóticos en donde jamás quisieras vivir. Pero si te pones a pensar, está muy cerca de la realidad. El libro te va a llevar, te da un punto, pero te va a llevar a donde tú quieres. El libro te va a llevar a verlos, si tú te ves como parte de la sociedad de ellos, y muy gran comentario, te agradezco por el comentario, te va a llevar a un punto donde tú puedes llegar a pensar qué está sucediendo como sociedad. Si yo lo estoy viviendo, ¿quién soy yo en esta sociedad? Yo soy, en el caso de Rebelión de la Granja, yo soy Boxer, yo soy Napoleón, yo soy alguno de los perros de Napoleón, soy alguno de los pollitos, soy el burro Benjamín. ¿Quién soy en este libro? Al ser tan pocos personajes, te ponen en un lugar muy fácil, te ponen en un lugar demasiado sencillo. Soy O'Brien, soy Julia, soy Winston, soy Goldstein. No sé, te puedes llegar a pensar qué estás haciendo tú, cuál es tu papel o cómo estás desarrollando en la sociedad actual con la información que tienes a la mano. Es muy divertido y te agradezco mucho por ese comentario, porque los libros sí, a final de cuentas, tienen un punto, pero ese es el viaje solamente. Ya el destino, el trayecto, el final, viene mucho después de la continuación del libro. Viene el empezar a analizar cómo eso afecta a tu entorno, cómo la información que te están dando es coherente en tu realidad, cómo estamos viviendo, qué ves tú a la mano y qué te están dando ellos a entender para que cuestiones y generes un pensamiento autocrítico. El libro mucha gente lo puede tratar de sobrevalorado, muy comentado, muy parodiado, muy referenciado y en ocasiones ridiculizado. Más sin embargo es un viaje propio, es un viaje que se tienen que dar. Originalmente, si se quieren aventar la obra original de nosotros, de Yevgeny Zamiatin, lo pueden buscar así como Nosotros nada más. Y el apellido del autor es Z-A Samia M-I-A-Tin, Zamiatin, donde se basa la novela original, y ver un mundo igual al de 1984 pero sin tecnología y con un desarrollo de historia un poquito diferente. Denle la primera lectura, chequenlo, revísenlo. Es más tedioso, es mucho más tedioso por el tipo de escritura de Yevgeny, pero no es malo. 1984 es una versión más condensada, más reciente y un poquito más relacionable. Puede ser más indicado para que puedan continuar con la lectura o que puedan desarrollar la lectura a partir de ahí. En todo caso, este es el libro que quería compartir con ustedes el día de hoy. Les agradezco por el tiempo que nos han brindado, les agradezco por las preguntas que nos ha hecho el chat, los comentarios que nos ha hecho el chat, la gente
que se ha quedado con nosotros. Me gustaría que este tipo de libros no se descontinuaran, que este tipo de libros el Ministerio de la Verdad nunca jamás los llegue a tocar. Y si los llega a tocar, todos son libres de conservar alguna copia, muy bien guardado, porque los bomberos pueden estar a la vuelta de la esquina en cualquiera en esta y en otras realidades. Sean conscientes de lo que tenemos, disfruten la lectura, disfruten la literatura, denle una oportunidad a este tipo de libros. Si han escuchado de esos libros que te hacen dudar de lo que está pasando y que tu realidad no puede ser lo que estás viviendo, son los indicados esos libros. Finalizando y agradeciéndole a ustedes, a la persona que nos está escuchando, a la gente en cabina y a nuestro rector, el señor Fernando Garza, a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, como en YouTube como Radio UPG, Instagram como Radio UPG Oficial, y sintonizarnos a través de la radio www.radio.upg.mx o en www.upg.mx. También en Facebook como Radio UPG y Twitter como Radio UPG Oficial. Teléfonos en cabina 81 86 03 3602 y 81 86 03 3603. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos todo lo que ustedes están haciendo y el interés que le están prestando a los libros. Y recuerda, amigo, siempre, siempre sigue leyendo. Hasta la próxima.